tiempo precisamente estudiando. Creo que este va a ser el quinto domingo que estamos estudiando este versículo. Realmente tiene mucha enseñanza, mucho que escarbar, y realmente esto es una síntesis, es un resumen de todo lo que podemos encontrar en este versículo. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no merecíamos salvación. Nosotros en nuestro padre Adán pecamos. Pero te doy las gracias, Señor, porque aunque en Adán fuimos mal hechos, en Cristo, Señor, ahora somos nuevas criaturas. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que encontramos en tu Hijo Cristo Jesús, porque no hay salvación fuera de Él. Pero también este versículo indica que hay salvación en Él. Ayúdanos, Señor, a entender la obra de la salvación, y gracias, Señor, por esto. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Hemos estado estudiando, hermanos, acerca de las etapas de la salvación. Y decíamos que la salvación contiene 4 etapas. Número 1, salvación del placer, del amor, del pecado. Número 2, salvación de la pena del pecado. Número 3, salvación del poder del pecado. Y número 4, salvación de la presencia del pecado. Y la semana pasada hemos estudiado precisamente esto, acerca de la salvación del poder del pecado, que es la santificación. Y nos quedamos el domingo pasado precisamente viendo de cómo es que tenemos que presentarnos delante de Dios si queremos ser salvos del poder del pecado. Y decíamos que aunque una persona es regenerada, que es justificada y que ahora está en el proceso de la santificación, está siendo librada del poder del pecado. Y en ese proceso estamos, siendo librados del poder del pecado que mora en la carne. Entonces, ¿qué es? Viene una pregunta: ¿qué es lo que el cristiano tiene que hacer? Bueno, decíamos esto. Número 1, reconocerse débil. Lo primero que tiene que hacer un cristiano es reconocerse débil. No hay poder en mí. Y veíamos precisamente en Éxodo 24:7, cuando el pueblo estaba ahí en el monte Sinaí, y estaban los truenos y estaban los rayos, y Dios les dio la ley. Y el pueblo ahí en Éxodo 24 dice 7, vamos a cumplir todo lo que tú mandas, Señor. Ahora, aunque la intención era buena, ellos debieron de haberse declarado débiles, en bancarrota espiritual. Porque mi pregunta es: ¿cumplieron? ¿Cumplieron? ¿Ellos obedecieron al mandato del Señor? ¿Cumplieron todo lo que la ley dice? La realidad es de que no. Días pasaron y quebrantaron la ley, y el pueblo de Israel es una representación de lo que somos nosotros: duros, rebeldes, inconstantes, que era lo que veíamos en la clase de las 10. La inconstancia de nuestro corazón. Y esto es lo primero que tenemos que hacer, hermanos. Aunque Dios nos manda a obedecer, lo primero que tenemos que hacer es declararnos débiles. No hay nada bueno en mí. Yo no puedo en mis propias fuerzas obedecer a Dios. Otro ejemplo de ellos fue Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro, cuando el Señor estaba caminando en el mar, le dijo: yo quiero ir hacia ti. Y empezó a caminar. Pero a los pocos pasos empezó ¿a qué? A hundir. ¿Por qué?
por la arrogancia que en él había. Por la arrogancia que en él había. Entonces, tenemos que primeramente esto, hermano, reconocer la debilidad que hay en nosotros. Aunque tenemos la mejor intención de obedecer, no hay nada bueno en nosotros, no hay poder en nosotros. Y eso es lo que dice Romanos. Mire, acompáñeme a Romanos capítulo 5. Versículo 6. Este es el Juan 3:16 de Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles. Somos débiles. No hay nada bueno en nosotros. Entonces, como Pablo dice, cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Fuerte. ¿En quién? En Cristo. Y decíamos esto, hermanos, no podemos vivir nuestra vida cristiana separados de Cristo. No podemos vivir nuestra vida cristiana separados de Cristo. Juan 15, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Tenemos que permanecer en él. En segundo lugar, hermanos, es alimentar nuestro hombre interior con la palabra de Dios. Tenemos que alimentar nuestro hombre interior con la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que declararnos débiles. Y en segundo lugar, tenemos que alimentar nuestro hombre interior con la palabra de Dios. Hermanos, nuestro crecimiento físico depende de la comida. Si no comemos, ¿cómo nos vamos a quedar? Cortos de estatura. Entonces, para crecer sano, necesitamos ¿qué? Comer. Espiritualmente es lo mismo. Si nosotros no comemos la palabra de Dios, no va a haber crecimiento en nuestras vidas. Y yo creo que viene una buena pregunta a nuestras conciencias, en el tribunal de nuestras conciencias. ¿Estamos comiendo la palabra de Dios? ¿Estamos alimentándonos de la palabra de Dios? ¿Estamos en verdad alimentando nuestro hombre interior? Mateo 4:4 dice que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de su boca. Y vea lo que viene aquí, vamos a 1 de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. Mire cómo la salvación se crece. ¿Por medio de qué? Por medio de la leche espiritual de la palabra. Ahora, fíjense una cosa que Pedro dice aquí. Desea. No dice, lee tu Biblia. ¿Verdad que no dice eso? ¿Verdad que no dice, pónganse a leer la Biblia? Dice, desea la leche espiritual no adulterada. Hermanos, otra vez. Las palabras de Agustín, dame lo que pides, pídeme lo que quieras. Señor, produce en mí ese deseo, porque Dios es el que produce en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, produce en mí el deseo de leer tu palabra, de comer tu palabra. Pero no vamos a estar acostados, hermanos, y Señor, produce en mí, es tu chamba, es tu chamba, Dios. O sea, si tú no produces en mí el deseo de leer la palabra,
pues entonces yo no la voy a leer. Y es tu culpa. No, es, Señor, produce en mí el deseo de leer tu palabra, pero yo la estoy abriendo. Yo la estoy leyendo. Y en el ínter, Señor, produce en mí ese deseo. Muchas veces culpamos a Dios de que, pues es que Dios no produce en mí el querer como el hacer. No. Desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Deséala. Pero tú ponte a leer la Biblia. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis, ¿en qué? En salvación. Eso es la santificación. Hermanos, en la medida en que nosotros nos estemos alimentando del maná celestial, que es la palabra de Dios, así será nuestro crecimiento espiritual. ¿Usted escuchó? En la medida en que te estés alimentando de la palabra de Dios, va a ser tu crecimiento espiritual. Si tú no lees la palabra, si tú no te alimentas de la palabra de Dios, si tú no comes el maná celestial, no va a haber crecimiento en tu vida. Y un verdadero creyente, alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que tiene el hábito regular, diario, de estar alimentándose de la palabra de Dios. Y entonces viene esta pregunta: ¿yo estoy alimentándome de la palabra de Dios? ¿O solamente los domingos? ¿O allá de vez en cuando? ¿O no la estoy leyendo? La oración, hermanos, también. Debemos de mantenernos en oración. Debemos de orar. El Señor Jesús dijo: orad sin cesar, velar en la oración. Tenemos que estar orando. Número 1, declararnos débiles. Número 2, leer la palabra. Número 3, orar. La oración es depender de Dios. La oración es salir de nuestros propios esfuerzos para fortalecernos en Dios. Eso es orar. No hacer un mantra de la oración, no solamente por costumbre, no solamente a la hora de los alimentos y una oración rápida: Señor, gracias por estos alimentos, amén. Eso no es orar. Eso no es orar. Orar es precisamente salir de nosotros para entrar precisamente en los caminos de Dios. Es alinear nuestro corazón para alinearlo con el corazón de Él. El ejercicio. Timoteo dice: ejercítate. Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. Métete al gimnasio de Dios, que es la piedad, para que puedas crecer. Tercer lugar, hermanos, Romanos 8. Vamos a Romanos 8, 13. Tercer lugar, tenemos que matar de hambre nuestra carne, que es la mortificación del pecado. Matar nuestra carne. Dice el versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu Santo de Dios haces morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Y aquí es donde el creyente, el que ha nacido de nuevo, muchas veces fallamos en la mortificación del pecado, de nuestra carne, perdón. Matar de hambre nuestra carne. Este versículo de Romanos 8:13, si les gusta cruzar su Biblia, lo puede cruzar con Romanos 13:14, que dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
Y aquí es donde fallamos, Romanos 13, 14. Romanos 8, 13 siempre va acompañado de Romanos 13, 14 y viceversa. Matar nuestra carne, no proveer para la carne. Pensemos, ¿qué significa no proveer para la carne? Bueno, significa que nos debemos de abstener de todo aquello que nos lleva o que nos estimule a nuestra carnalidad. Que lo evitemos como si viniera una plaga sobre nosotros. Si yo sé que cuando voy al trabajo o a mi casa y tengo problemas en un puesto de revistas con el contenido que está allí, no paso por ahí para no proveer los deseos de la carne. Es un ejemplo. Si yo sé que tengo problemas con el alcohol, no paso por ciertos lugares, evito cierta literatura, evito ciertas amistades que provocan mi carne. Eso es lo que significa matar de hambre. Si yo sé que hay situaciones que provocan mi mente, las evito. Eso es matar de hambre la carne. Evitar ciertas compañías, ciertas amistades. Porque las amistades me llevan a todo este ambiente. Llevan a que mi carne, en vez de matarla, viva más. Y esto va en conformidad a lo que dice Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Colosenses 3:2 dice: poner la mira en las cosas de arriba. Hermanos, si yo sé que provoca mi carne la sensualidad, la lascivia, tengo que evitar ciertas páginas de internet. Que no propiamente quiere decir que sean malas, pero que me inducen a eso. ¿Qué es lo que estimula mi carne? ¿Qué es lo que se alimenta mi carne? Dejarlo. Abstenerme de ellas. Si esta amistad o estas amistades me llevan a abstenerme de ellas. Todo lo contrario, si hay una buena amistad que me va a ayudar, que le puedo rendir cuentas a ella, fomentarla y estar con ella, hermano, ore por mí, porque yo tengo esta tendencia hacia este pecado. Pero el problema muchas veces está en eso. Y vuelvo al punto número 1, somos débiles. Somos vendidos al pecado. Decía un pastor, la vez cuando el cristiano es valiente es cuando le corre al pecado, cuando le huye al pecado. Pablo le dice también a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Córrele, quítate de ahí, húyele a las pasiones juveniles. No las enfrentes, huye de ellas. Quiero que me acompañe un pasaje para explicar un poquito más esto acerca de la santidad. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 9. Hebreos 4, 9. Dice la palabra: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4, versículo 9. Hebreos 4, 9 dice: por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué tiene que ver reposo con santidad? ¿Qué tiene que ver reposo, descanso con santidad? Santidad dijimos que significa trabajo sudoroso, trabajo hasta quedar exhausto. Eso es la santificación, trabajo sudoroso. Bueno, esto de reposo tiene que ver con Cristo mismo. No tiene que ver con el reposo que Josué dio a Israel. No tiene que ver con ese reposo. Queda un reposo para los creyentes. Y ese reposo es Cristo, hermanos. El reposo, el día del reposo apuntaba a Cristo. ¿Y qué tiene que ver el reposo con nuestra santidad? ¿Cómo puedo entrar en ese reposo? Renunciando a nuestro arduo trabajo, al pecado y del yo. Abandonar nuestra confianza en nosotros mismos para abandonarnos a la confianza de Cristo. Descansar de nuestras propias obras, como Dios hizo, para descansar en Cristo Jesús. Hermanos, por eso el Señor Jesús dijo cuando murió, consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Toda la obra que teníamos que hacer nosotros y que no lo podíamos hacer porque éramos débiles, porque éramos vendidos al pecado, Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo por nosotros. Entonces, descansemos de nuestras propias obras. Sometámonos al señorío de Cristo. Tomemos el yugo de Él sobre nosotros, porque es fácil y ligera su carga. Entremos en el reposo de Cristo. Esforcémonos en Él. Allí en Efesios se nos manda a ocuparnos en nuestra salvación ¿con qué? Temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero hermanos, la realidad de nuestra salvación es que Dios es quien obra en nosotros. Dios es quien obra en nosotros, hermanos. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. ¿Cómo reconciliamos que Dios es el que obra en nosotros y al mismo tiempo se nos manda a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Bueno, vamos a 2 Corintios, hermanos. Este pasaje ya lo he mencionado. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál es nuestro primer ministerio? Mirar, contemplar a Cristo. Ese es nuestro primer ministerio. Contemplar a Cristo. Hermanos, nuestro grado de semejanza a Cristo es directamente proporcional a la gloria de nuestra contemplación de Cristo.
nuestro grado de semejanza a Cristo es directamente proporcional a la gloria de nuestra contemplación a Cristo. Si tú quieres ser más como Cristo, entonces tienes que contemplar más a Cristo. Tienes que mirar más a Cristo. Mirar a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria. Esto está hablando de santificación. Entre más contemplemos a Cristo, entre más miremos a Cristo, entre más aprendamos de Él, más parecidos vamos a ser a Él. Si nosotros estamos creciendo en santidad, es porque estamos mirando más a Cristo. Si nosotros no estamos creciendo en santidad, es porque no estamos contemplando a Cristo. No estamos contemplando su gloria. Mira, acompáñeme a Juan. Juan capítulo 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando del Espíritu Santo. Esto es lo que el Espíritu Santo hace, obra en nosotros mediante la revelación de la gloria de Cristo. ¿Sabe una cosa? Sí, nosotros luchamos, trabajamos en nuestra salvación y requiere todo nuestro esfuerzo y requiere trabajo sudoroso, requiere todo nuestro esfuerzo, todas nuestras fuerzas, pero es precisamente ver la gloria de Cristo. Ver la gloria de Cristo, ver esa gloria con claridad. Allí es donde nos debemos de esforzar. Ahí es donde nos debemos de trabajar. Mirar a Cristo, contemplar su gloria. Hermanos, la santidad, la santificación precisamente es una lucha, es una carrera, es una batalla. Y cuando nosotros contemplamos la gloria de Cristo, el Espíritu Santo entonces me da toda la fuerza, me da toda la motivación necesaria para obedecer al Señor. Para obedecer al Señor, para obedecer con gozo, con alegría, deleitándome en Él, con esperanza. Y en la medida que obedezco más a Él, más obtengo de Él también. Vea lo que dice Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ya vimos ahí en Corintios, somos transformados de gloria en gloria cada vez que nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo. Vea lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El problema de Israel, el problema de Pedro y el problema de los cristianos hoy en día, quieren obedecer a Dios, pero lo quieren hacer en sus propias fuerzas. Y no lo quieren hacer contemplando a Cristo. No lo quieren hacer contemplando, mirando a Cristo. Por eso vea, versículo 2. Puesto los ojos
en Jesús. El problema es que tenemos los ojos puestos en el mandamiento y en nuestras propias fuerzas, pero no tenemos los ojos puestos en Jesús. Por eso, hermanos, acompáñenme a 2 de Corintios. Esto es santificación. Esto es lo que es la santificación. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quita ya el pecado, despójate del pecado, deja de alimentar el pecado, deja de entretener tu pecado, deja de proveer para tu pecado. Eso es lo que está diciendo 2 Corintios 7:1. Tenemos tales promesas, tan grandes promesas. Deja el pecado, límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? ¿En qué? En el temor de Dios. Hermanos, entre más contemplo a Cristo, más temor reverente produce en mí. Y perfecciono la santidad. Pero no puedes sacar a Cristo. Y no puedes hacer de Cristo un accesorio de tu vida. No puedes hacer de Cristo una cábala, un amuleto de la suerte, un mantra que por decir ciertas palabras, ya. No, implica una vida. Implica deleite en Cristo, implica mirar a Cristo. Por eso Hebreos 12:14 dice: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo, solamente en Cristo. Y hemos estado estudiando que la salvación nos salva del placer del pecado, del amor del pecado, de la pena del pecado, de la muerte, del castigo del pecado, del poder del pecado, y nos va a salvar también de la presencia del pecado. Ahora, quiero dar dos ejemplos, uno que habla de lo que es la santificación y el otro de lo que no es la santificación. Hermanos, la santificación no es psicológica. La santificación no es una santificación psicológica. La santificación es algo real. La santificación es algo que se experimenta, es algo práctico, aplicativa, tiene aplicación, no es una santidad psicológica. Hay un buen libro, hermanos, que les voy a recomendar, que si tienen oportunidad de leerlo, muy buen libro, nos va a ayudar más en nuestra vida cristiana. John MacArthur, Nuestra suficiencia en Cristo. Excelente libro. Nuestra suficiencia en Cristo. Y de ahí he tomado este testimonio de una mujer. Voy a leerlo. Dice así, un testimonio acerca del poder de la palabra de Dios. MacArthur dice eso: hace poco recibí esta carta de una de nuestras oyentes. Dice: soy una mujer de 27 años que comenzó a experimentar depresiones frecuentes a la edad de 14.
no era cristiana, no he sido educada por padres creyentes, mi depresión continuó al pasar por los años y como resultado me puse cada vez peor. Yo era un caso crónico de tendencias suicidas. A la edad de 20 años fui a ver a un psiquiatra quien me diagnosticó como maníaco depresiva. Me recetó litio y me dijo que iba a seguir así por el resto de mi vida. Aunque la terapia farmacológica evitó que cayera en una depresión suicida profunda, los sentimientos profundos de depresión y de desesperación seguían siendo muy reales, escribe esta mujer. Finalmente llegué tan bajo que no me quedaba ningún otro lugar a donde acudir más que al Señor. Había oído que la vida cristiana supuestamente era la única manera de vivir de veras, pero Dios no era real en mí. Decidí buscarlo con todo mi corazón, como dice Jeremías 29:13. Si eso resultaba ser nada más que un esfuerzo vacío, me daría por vencida y renunciaría a vivir. Luego dice, me alimenté de grabaciones de sus enseñanzas bíblicas. El Señor comenzó a obrar en mí por su palabra, como usted enseña. El Espíritu Santo me mostró exactamente cuál era mi problema. Y ella dice, mi problema era mi pecado y lo que necesitaba hacer al respecto. Tenía un corazón que no perdonaba y me estaba amargando. Mire el problema de ella. La razón por la cual se quería suicidar, no la entendía ella hasta que el Espíritu Santo se lo mostró y le mostró que era un corazón lleno de amargura que no podía perdonar. Acudí al Señor y le supliqué que me ayudara a perdonar. Permanecí diligentemente en la palabra y ocurrió el proceso de transformación. El Señor me rescató de esta enfermedad depresiva. Escuche. La memorización de las Escrituras está renovando mi mente. Esta es la única clave para quien está sufriendo problemas emocionales, porque es la palabra viva de Dios. Es el poder sobrenatural para transformar la vida y la mente de cualquiera. Ningún doctor, ninguna medicina puede hacer lo que la Biblia ha hecho por mí. Ha cambiado mi vida. Luego añadió una postdata. Por cierto, ya no estoy tomando medicamentos desde hace 3 años. La obediencia es clave. Cierro la carta de esta mujer. La santificación no es algo psicológica. La santificación es algo real. La palabra de Dios es la única que puede transformar vidas. Ningún psiquiatra, ningún médico, ninguna medicina va a cambiar. Pero como dijo ella, y me llama mucho la atención la carta de esta señora o esta joven que dice, el Espíritu Santo me mostró cuál era mi pecado. Muchas veces lo he preguntado,
Si yo pregunto aquí, ¿quién ha aceptado al Señor Jesús? La mayoría de ustedes va a levantar la mano. Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿el Espíritu Santo te ha convencido de pecado? ¿Y te ha mostrado cuál es tu pecado? Porque el Espíritu Santo te muestra cuál es tu pecado. Y no estoy hablando de pecado en general, sino como ella dice, me mostró que mi problema era la amargura, que no podía perdonar. El Señor me ha mostrado mi pecado, la mentira, la lascivia, la pornografía, la avaricia. Mi pregunta es, no me la contestes, en el tribunal de tu conciencia, el Espíritu Santo te ha convencido de pecado y te ha mostrado cuál es tu pecado. Tienes que saber cuál es tu pecado. Perdón por todos mis pecados. No. ¿Cuál pecado? ¿Cuál? ¿Cuál pecado? El egoísmo, el resentimiento, la homosexualidad, la mentira, la avaricia, el pleito, los celos, la ira, las disensiones. ¿El Espíritu Santo te ha mostrado tu pecado? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No si has aceptado a Jesús. No es si recibiste a Jesús. No es si has confesado con tu boca que Jesús es el Señor. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo te ha mostrado? Tú puedes decir como esta mujer, el Espíritu Santo me mostró. Pero al final ella dice, la obediencia es clave. Y es perfectamente lo que está en Romanos capítulo 1, versículo 5, hermanos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Fe es sinónimo de obedecer a Dios, de obedecerlo. Hermanos, yo creo en este testimonio de esta mujer porque las evidencias, es el resultado del poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos matrimonios caídos, cuántos matrimonios en problemas, y el Señor los ha rescatado por medio de qué? No por medio de terapia psicológica, sino por medio de la palabra de Dios. Por eso digo que no es una santificación psicológica, es una santificación real, es una santificación que transforma, que cambia. Como la oruga cuando se transforma en mariposa. Es una transformación. Pero lejos de Cristo, con la psicología, con el humanismo, con todo esto que hoy en día está, no va a ser. Fuera de Cristo, separados de Él, nada podemos hacer. El otro ejemplo que tengo es una imagen que puse ahí en el grupo de WhatsApp. No sé si lo pudieron ver. El otro ejemplo que doy de lo que no significa santificación es lo que dice, lo que puse esta imagen en el grupo de WhatsApp. Dice, si has hecho un hábito de llegar tarde a la iglesia, irte antes de que se acabe el servicio o faltar por cualquier motivo a la casa de Dios, definitivamente Dios no es tu prioridad. Y eso no es santificación, eso es religiosidad. Y hermanos, Dios odia la religión. Y no estoy haciendo referencia a la palabra religión a la que está en Santiago. Eso es otra cosa. Yo estoy refiriéndome a la religión del esfuerzo humano. A esa religión Dios odia.
Como lo dije en la clase de las 10, hermanos, aún en la gente que ha nacido de nuevo, aún en los cristianos que han nacido de nuevo, se esconde la religiosidad, se esconde la hipocresía, se esconde el fariseísmo. Somos fariseos en recuperación, eso es lo que somos aquí en la iglesia. Fariseos en recuperación, pero aún en el nacido de nuevo, la religiosidad se anida en nuestro corazón. Pasemos al último tema. Salvación de la presencia del pecado, que es la glorificación. Y este tema tiene que ver precisamente con el futuro. El pecado va a ser erradicado de la presencia del creyente, de tal manera que cuando estemos delante de Dios, estemos sin defecto, sin mancha. Cuando estemos en la presencia de Dios, no va a haber más pecado, ni mancha, ni defecto. Es cierto que nuestro estatus legal es que hemos sido justificados y Dios nos ve ahora en Cristo como si fuéramos perfectos, pero en nuestra experiencia, en la parte experimental, batallamos con el pecado. Batallamos con el pecado. Vamos a Romanos capítulo 13. Versículo 11. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Habla del proceso de la salvación, de las etapas de la salvación. Legalmente somos salvos, legalmente hemos sido justificados, pero en esta vida seguimos en esta santificación progresiva. La santificación es instantánea, progresiva y final. Son 3 etapas de la santificación: instantánea, progresiva y final. Y nosotros estamos en esto, progresivamente, caminando en la santificación, conformándonos más a la imagen de Cristo, hasta que estemos en su presencia. Vamos a ser completamente, precisamente como Él. Por eso Filipenses 3:20 también dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Vea también, acompáñeme a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:5. Vea este precioso versículo. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿A quién? A los creyentes, a los nacidos de nuevo. Entonces, este versículo está haciendo referencia a la gran consumación de la salvación del creyente, cuando para siempre va a ser librado de la presencia misma del pecado. Esto es lo que estamos anhelando, esto es lo que estamos esperando, ser libres ya de la plaga del pecado, de la presencia del pecado, tener un cuerpo glorificado y no más batallar ya con el pecado. Hermanos, nuestra salvación, estoy haciendo ya un resumen, nuestra salvación del placer del pecado se efectúa al alojarse Cristo en nuestros corazones. Gálatas 2:20, mas vive Cristo en mí.
Nuestra salvación de la pena del pecado fue conseguida por los sufrimientos de Cristo en la cruz, donde Él llevó el castigo de nuestras iniquidades, que nuestras iniquidades merecían. Nuestra salvación del poder del pecado es obtenida por la obra misericordiosa del Espíritu Santo que Cristo envía a su pueblo, por lo cual es llamado el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, no lo vamos a buscar, Gálatas 4:6 y Apocalipsis 3:1. Nuestra salvación de la presencia del pecado va a ser cuando estemos en el cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de este mundo, nuestra ciudadanía es de los cielos. Vea lo que dice, acompáñeme a Filipenses. Estos versículos son para darle una saboreada de lo que significa estar en el cielo. Filipenses capítulo 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vea, aquí está el versículo clave: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este versículo está diciendo que vamos a tener un cuerpo diferente al que tenemos hoy. Será semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Se ha imaginado esto? ¿Que un día usted va a tener un cuerpo semejante al de Cristo? No más enfermedad, no más dolor, no más batallar con este cuerpo que cada día muere. Esa es la esperanza bendita del creyente. Esa es la esperanza de aquel que está en Cristo, de aquel que permanece en Cristo. Esta es la esperanza. Cuando sientas desfallecer, cuando te sientas mal, cuando tu cuerpo te agobie, cuando la enfermedad te esté abrumando, este es el versículo a recordar. Un día, y cada día que pasa es un día menos. Es un día menos, voy a tener un cuerpo semejante a Él. ¿Lo cree? Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, me encanta Juan. ¿Cómo se dirige a los creyentes? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero, bendito pero, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Allá en Corintios 3:18 dice que tenemos que mirar a Cristo como en un espejo. No podemos verlo directamente, tenemos que verlo como en un espejo. No podemos verlo directamente, lo podemos ver indirectamente. ¿Sabe por qué? Porque si lo vemos directamente a Él es como si estuviéramos viendo radiación, una bomba radioactiva. No la podemos ver porque nuestro cuerpo no está preparado para ver esa gloria. Pero Primera de Juan 3 dice que un día tendremos un cuerpo como Él y le vamos a ver cara a cara. Esto es todo de Cristo. Desde el principio hasta el final, todo es Cristo.
Todo es Cristo. Por eso es que dice ahí en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Todos estos domingos que hemos estudiado, este versículo es, desde el principio hasta el final, es Cristo. Cristo, Cristo. Por eso es que decimos esto, hermanos. Todos nuestros visitantes, todas las personas que vienen a la iglesia, lo único que te vamos a dar es Cristo como es revelado en las Escrituras. Cristo como es revelado en las Escrituras. Hermanos, el hombre, cuando fue creado originalmente, fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y por el pecado, ese hombre perdió la semejanza y la imagen de Dios. Perdió las perfecciones morales de su Hacedor, de su Creador, que fue Dios. Entró el pecado y cayó. El pecado denigró al hombre. El pecado humilló al hombre. Quedó rota, quedó desfigurada la semejanza de Dios. Pero un día los creyentes, cuando estemos ahí, va a volver a reflejar la gloria de su Hacedor, la gloria de su Creador. Todo por la obra de Cristo. Todo por la obra consumada de Cristo. Bien. Tengo más todavía. Todavía no terminamos. Yo creo que el próximo domingo vamos a seguir con este tema, porque quiero que veamos precisamente cómo va a ser y el hecho de que el hombre haya perdido la semejanza de Dios. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta salvación tan grande que tú has realizado en la persona de tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos a contemplarlo, a mirarlo, a considerarlo. Ayúdanos a salir, Señor, de nuestra propia egolatría para mirar a tu Hijo Cristo. Gracias, Señor, por eso. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Y lo haces por amor a ti mismo, por amor a tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.